840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalem después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ok, entonces, por aquí, yo sé que a muchos no nos gustan leer las genealogías, pero en las genealogías encontramos cosas muy interesantes y en esta en particular encontramos por aquí del versículo 22 y que es el tema del día de hoy. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y después fueron, ¿verdad?, los días de Enoc 375 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos, verdad, no quisiéramos tener la bendición que tuvo Enoc? La Nueva Traducción Viviente dice: y estuvo en comunión íntima con Dios. Y por eso Dios se lo llevó. Bueno, es necesario caminar con Dios, muy cerquita de Dios, para poder alcanzar la meta que cada uno de nosotros esperamos alcanzar, ¿no?, que es el cielo. Pero yo me doy cuenta en esta genealogía de otra cosa muy particular. Quisiera que fueran así conmigo rápido caminando. Si pueden, si traen lapicero, color, lápiz o algo. Dios no se enoja que usted marque su Biblia. Nada más para que contemos cuántas generaciones hay en este libro. Primero, en el versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ya sabemos lo que pasó con Caín y Abel. Sí, pero, ok, ahí ya tenemos una generación. Si avanzamos al versículo 6, dice: vivió Set 105 años y engendró a Enos. Van 2 generaciones. Versículo 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 3 generaciones, ¿cierto? Versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. 4 generaciones. Versículo 15, vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. 5 generaciones. 18, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Versículo 21, sí, van 6. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Van 7 generaciones, ¿sí? Versículo 25. Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Van 8 generaciones. Y finalmente, versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y el 29 nos dice: y llamó su nombre Noé. ¿Cuántas generaciones dijimos que había? 9. ¿Sí? Si contamos a Adán, bueno, esta sería la 10ª generación, pero bueno, de los que nacieron serían 9.
algo que necesitamos entender. Después de esto, en el capítulo 6, Dios nos habla que la maldad se había multiplicado de tal manera que Dios decidió ¿qué? Destruir todo. 9 generaciones. En 9 generaciones la humanidad se había perdido de tal manera que Dios decidió destruir a la humanidad. Y solo halló un hombre justo, Noé. Dice el versículo 6, ¿verdad? Que él encontró, dice, porque solo había uno justo que era Noé, y decidió salvar a su esposa, a sus hijos, junto con sus esposas. Y a veces pareciese, nosotros decimos, bueno, es que cuando la maldad es erradicada automáticamente, el hombre deja de ser malo. Pudiera parecer una idea, ¿no? Es que el día que la maldad desaparezca, el hombre dejará de ser malo. Pero ¿qué creen? Dios destruyó toda la generación perversa. ¿Y qué creen? Que la descendencia de Noé otra vez volvió a ser perversa. Entonces, es que sucede que en la naturaleza caída del hombre, a causa de Adán, del pecado de Adán y de Eva, la maldad, podríamos decirlo así, está en la genética del hombre. O sea que mientras haya hombres sobre esta tierra, la maldad, esa raíz de maldad va a estar en el hombre. Y en estos primeros capítulos del libro de Génesis encontramos perfectamente cómo sucede esto. Miren, desde los primeros 2, después obviamente de Adán y Eva, Abel y Caín. Ahí vemos cómo Caín fue tanto el odio, el rencor que sintió por su hermano, que dice la palabra que lo llevó a pecar. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Caín, oye Caín, ¿por qué estás enojado? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y la suya no la había aceptado de la misma manera. Le dice, si hicieras lo bueno, serías bien recibido. Pero dice, pero si no lo haces, el pecado está cerca de ti. Por eso llamé a este mensaje Caminando con Dios, porque en todo esto, en toda esta genealogía, en todas estas primeras 10 generaciones o 9 generaciones, como las queramos contar, yo solo puedo encontrar un hombre que caminó con Dios. Uno solo. Pero también puedo encontrar a otro hombre que halló gracia delante de Dios. No era perfecto como Enoc, pero sí Dios lo consideró justo. Entonces, mientras nosotros permanezcamos unidos a Dios, mientras nosotros permanezcamos caminando con Dios, vamos a poder estar más lejos de la maldad, vamos a poder estar más lejos del pecado. Pero en el momento en que nosotros nos alejemos de Dios, vamos a caer. Así, tajante. Y lo podemos ver una y otra vez en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos testimonios no hemos visto, verdad, de gente que viene, Dios le levanta, le salva, le restaura y va caminando, pero de repente empieza a enfriarse, empieza a alejarse, ¿verdad?, de la comunión, empieza a dejar de leer, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de buscar a Dios y al ratito ya está igual o peor que cuando vino a Cristo. ¿Por qué? Porque la maldad está, vamos a decirlo así, en la genética del hombre. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice, yo he encontrado una ley que hay en mis miembros. ¿Verdad? Una ley que me lleva a pecar, que me lleva a hacer lo que no quiero. Porque yo quisiera agradar a Dios, pero en lugar de agradar a Dios, hago lo que no quiero.
Pero entonces dice, ay de mí, ¿quién me podrá librar de esta ley? Y la respuesta es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros decidimos caminar con Dios, si nosotros decidimos avanzar día tras día, es que algo que yo puedo encontrar aquí en Enoc es que dice que todos los días él caminó con Dios. Dice, después que engendró a Matusalem, caminó Enoc con Dios. Es que caminar no es de que hablaba de vez en cuando con Dios, como podría haber sido con Adán, ¿no? Dios se paseaba por el jardín, por el huerto, dice que por las tardes. Pero el resto del día Adán estaba haciendo pues lo que le habían dejado o le habían encomendado. Todos los demás, ¿verdad?, hacían todas sus labores, pero solo uno, que es Enoc, dice que caminaba. Entonces, nosotros que tenemos que tener esta acción, caminar con Dios, caminar en este caso con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros, el que está con nosotros, camina con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo. No lo vemos, no lo palpamos con nuestras manos físicas, ¿verdad? Pero sabemos que está aquí, lo sentimos. Y es necesario que entonces nosotros vayamos acompañados del Espíritu Santo. Pero es que no vamos a llevar el Espíritu Santo a donde nosotros queramos, sino que nosotros tenemos que caminar a donde Él va. Porque la palabra dice, y Enoc caminó con Dios, no dice Dios caminó con Enoc. ¿Quién dirigía, Dios o Enoc? Dios. Entonces, Enoc caminó con Dios. ¿A dónde iba Dios? Enoc iba. Y me recuerdo, por ejemplo, de Moisés y Josué. Dice la palabra, ¿verdad?, que a donde quiera que iba Moisés, ahí iba Josué. Así mismo nosotros tenemos que ser. ¿A dónde quiere ir Dios hoy? ¿Qué quiere Dios hoy que yo haga? Ah, pues para allá tengo que ir. Por eso Jesús, cuando viene aquel hombre, ¿verdad?, Nicodemo, que viene de noche, y le dice, oye, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Oye, pero es que ¿cómo? Yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre. No, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que tú nazcas, pero no de carne como lo hiciste hace quién sabe cuántos años, sino que nazcas del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, el que es nacido del Espíritu es como el viento, que nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Simplemente va. Y así mismo, entonces los que quieren y desean caminar con Dios, es necesario que aprendan a escuchar a Dios. Dios, hoy ¿qué vamos a hacer? Prácticamente, ¿no? Dime tú, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Y es parte de lo que vamos a hablar al rato con los servidores. Dios, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, decía Isaías, ¿no? Aquí estoy. ¿A dónde vamos? ¿Qué le dice Jesús a Pedro, Juan 21? Sígueme. Oye, ¿y ese que viene acá? ¿Y a ti qué? O sea, si yo decido que él se quede hasta que yo vuelva, tú sígueme. O sea, Dios quiere una relación personal, tú con él. Que el otro no está caminando, allá su bronca. Tú sígueme, dice el Espíritu. Tú, a donde yo vaya, yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Qué dice Jesús en el Juan 17? Dice, Señor, yo te pido que a donde yo vaya, ellos estén conmigo. O sea, yo no voy a estar a donde ellos vayan. Ellos, yo quiero que ellos vayan a donde yo voy a estar. Ahí, a un lado de tu trono. Así como yo voy a estar contigo, yo quiero que ellos estén conmigo. Y esa es la invitación que Dios nos hace a todos. Por eso es necesario que caminemos con Dios, no que Dios camine con nosotros.
Porque muchas veces, ¿cuántas veces oramos? Decimos, Señor, acompáñame. Ahí donde yo voy a ir, Señor, tú ve conmigo. ¿Qué no debería de ser más bien? Señor, hoy yo he dispuesto esto, y lo dice Santiago. Hoy voy a hacer esto, he planeado esto. Pero si tú lo permites, que así sea. Y si no, tú dime qué voy a hacer hoy. ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Porque solamente así vamos a poder mantenernos limpios. Es muy claro cuando el apóstol Juan en sus cartas habla de que Jesús es luz y dice que nosotros caminamos en luz y que los que caminamos en luz no andamos en tinieblas. Ahora, ¿cómo puedes caminar en luz? Solamente yendo a donde está la luz. ¿Cierto? Porque si la luz va en un sentido, pero yo voy en un sentido diferente, en algún momento esa luz me va a dejar de alumbrar. En algún momento yo me voy a encontrar en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz iba en una dirección, pero yo decidí caminar en una dirección muy diferente. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos caminar con Dios. Así como lo hizo Enoc, caminó con Dios. ¿Por qué? Porque si no, va a suceder con nuestras vidas lo que vemos aquí reflejado en la Escritura. Cada vez le vamos a dar un permisito más a la carne. Porque ¿qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Orad para que no entren en tentación. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, si tú no estás lleno del espíritu, si tú no estás caminando con el espíritu es el que te mantiene, el espíritu es el que te sostiene, ¿verdad? Es el que te dice, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hablamos hace unas semanas del pastor. ¿Quién sigue a quién? ¿El pastor a las ovejas o las ovejas al pastor? Las ovejas al pastor. O sea, si vemos la Biblia nos está diciendo siempre, o sea, Dios no los va a seguir a ustedes, ustedes tienen que seguir a Dios. ¿Quién dirigía al pueblo de Israel en el desierto? La nube y la columna de fuego, que era la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, mientras ellos seguían caminando en la dirección que Dios les establecía, estaban bien. Pero cuando empezaron a dejar esa dirección, les fue mal. ¿Cuándo fue eso? Bueno, pues cuando decidieron por allá en tiempos de Samuel, que dijeron, hey, es que yo no quiero, ya no queremos que nos gobiernes tus hijos, queremos un rey, como todos los demás reinos, queremos un rey. Y Dios les dijo, hey, pero si tienen rey, sepan que les va a pasar esto, esto y esto y esto. ¿Y qué pasó? El pueblo se perdió. El pueblo terminó, ¿verdad? De mal, en mal, en mal, en mal. Ah, sí, caían en una desgracia y se arrepentían, ¿verdad? Y decían, Dios, ayúdame. Ahí venía Dios en su grande e infinita misericordia y les decía, ahí va, ahí les mando un libertador. Desde los tiempos de los jueces y durante el tiempo de los reyes igual. Pero llegó un momento en el que Dios de plano se cansó. Ahí dijo, ya, o sea, ¿cómo hago que ustedes se entiendan? Pues ya los voy a dejar a su suerte. Ya los voy a dejar, ¿verdad? Para que vean el camino por el cual ustedes están escogiendo. ¿A dónde los está llevando? Y aún ahí, Dios es tan bueno, ¿verdad? Que rescata al pueblo de Israel. Entonces, si vemos la historia de la humanidad, vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra que es necesario que caminemos con Él. Es necesario. No hay otra manera. ¿Quieres llegar al cielo? Camina con Dios. No hay otra manera. ¿Quieres hacer las cosas con tus propias fuerzas? No lo vas a lograr. La única manera de alcanzar
la meta de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad es caminando con Él. Si no, nos vamos a encontrar con todos y cada uno, ¿verdad? Vamos a repetir la historia que viene aquí. Porque dice la palabra allá en Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? Pues que no cometamos las mismas torpezas que cometió el pueblo de Israel. Para redarguir. Pues si ya la regamos, la palabra nos dice: hey, mira, esto es lo que tú acabas de hacer. Entiende, cabezón, tienes que volverte. Para corregir, para instruir, para adiestrar a todo, ¿verdad?, hombre, para estar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos estar en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios. Por eso Moisés, miren, Moisés bien que conocía esto. Por eso cuando Dios dijo: hey, ¿sabes qué? Te voy a enviar mi ángel, él los va a acompañar. No, Señor, espérate. Si tú no vas con nosotros, no vamos a ningún lado. Porque ¿qué sabía que iba a pasar? ¿Qué pasó cuando el pueblo se quedó lejos de la presencia de Dios? 40 días. Nada más 40 días. Se volvieron a los ídolos. Hey, Aarón, ¿quién sabe qué pasó con Moisés? Probablemente ya se murió. Haznos unos ídolos para que nos lleven y nos metan en la tierra. Es que el corazón del hombre es perverso. Y miren, justo lo dice aquí. Sigamos avanzando en el libro de Génesis. Capítulo 6. Y dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y dice: mas serán sus días 120 años. Si vemos, las anteriores generaciones eran longevas, pero ya aquí dijo: el que más va a vivir 120 años, 6:3. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser necio. ¿Qué le dijo Moisés? Le dijo Dios a Moisés: hey, Moisés, apártate. Voy a destruir este pueblo porque es duro de servicio, necio como él solo. Y te voy a poner otro pueblo nuevo. O sea, ya Dios se había cansado. Ya Dios, aquí lo vemos. Él dijo: ya me arrepentí de haber creado a la humanidad y voy a rehacer una nueva generación. Pero el problema no era, ¿verdad?, eso. El problema es que la maldad había estado ya entrado en la genética del ser humano. De hecho, medio recuerdo una enseñanza que llevamos hace como 1 o 2 años, ¿verdad?, acerca de esto, del gen. Por eso era necesario que Jesús no estuviese contaminado por la genética del hombre, porque está libre de pecado. Es en la genética precisamente del ser humano donde está la maldad. Y por eso es que nosotros, el día que seamos levantados, va a ser transformado esto, para que se pierda esa genética de perversión, de maldad. Pero mientras estemos aquí, mientras este sea nuestro cascarón en el cual estamos nosotros habitando aquí en esta tierra, vamos a pelear. Vamos a tener que luchar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Cada día vamos a batallar con esta carne. Cada día vamos a tener que vencer. Pero tenemos una garantía: Jesús venció, nosotros podemos vencer. Y por eso entonces la palabra nos manda, porque es manda a no apartarnos de Él. Allá lo dice en el libro de Hebreos: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
¿Por qué? Porque si te dejas de congregar, dejas de buscar a Dios, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de alimentar tu espíritu y entonces tu carne empieza otra vez a tomar fuerza. ¿Y a dónde te va a llevar? A donde estabas antes. Porque claramente dice, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. ¿A dónde quiere que vaya el espíritu? ¿A dónde quiere que vayas? A Dios. A su presencia. El espíritu te va a llevar a orar. El espíritu te va a llevar a leer la palabra. El espíritu te va a llevar a ayunar. El espíritu te va a llevar a hacer lo que a Dios le agrada. Pero la carne, al contrario. La carne va a buscar sus deseos, sus placeres. Entonces, esta lucha es todos los días, desde que abres los ojos hasta que los cierras en la noche. Y cada día, entonces vamos a tener una batalla. Pero la única manera, entonces, en la que tenemos para vencer es caminar con Dios. La única. Y aquí está. Desde el principio de la Biblia. Apenas empezando la Biblia nos dice, el secreto para estar con Dios es camina con Dios. No Él contigo, tú con Él. A donde vaya Dios, tú muévete. A donde iba la nube, el pueblo se movía. A donde iba la columna de fuego, el pueblo se movía. Si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Si la nube caminaba, el pueblo caminaba. Así mismo. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Es que quería yo ir a Asia, pero el Espíritu Santo me lo impidió. Y tuve un sueño, una visión, y entendí que el Espíritu Santo quería que yo fuera para allá. Y hacia allá fue. ¿Y qué fue? ¿Un éxito? Bueno, tal vez no en la carne, porque le dieron una tunda al pobre, pero espiritualmente se fundó una iglesia. Entonces, hermanos, si queremos realmente llegar a la meta, si queremos realmente alcanzar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha prometido, hay un solo camino, y por eso dice la palabra, el camino que lleva a la salvación es angosto. Y pocos lo hallan. ¿Por qué? Porque hay que caminar con Dios. Hay que caminar con Él. No hay otra manera. Si tú quieres seguir tu propio camino, si quieres hacer las cosas a tu manera, no te auguro un buen destino. Solamente cuando aprendemos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cuando aprendemos a hacer las cosas a la forma de Dios, entonces alcanzaremos el éxito. Y aquí lo vemos. Y no nos, miren, lo vamos a leer todavía, pero no nos gloriemos en lo que Dios haga con nuestras vidas. Lo vamos a leer en estos días, pero Noé se descuidó. Él dijo, ya Dios me halló justo, Dios me rescató de toda esta generación malvada en la cual yo estaba. ¿Y qué pasó? Se emborrachó el pobre y por eso maldijo a su descendencia. O sea, nunca creamos que ya la libramos. Hasta que no estemos en la presencia de Dios, hasta que no hayas alcanzado la meta. Por eso el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo dice, he acabado la carrera. Dijo, ya, aquí ya la hice. Ya no hay manera en que yo me desvíe. Ya acabé. Guardé la fe. He peleado la buena batalla. Ahora, ¿qué es lo que me espera? La corona. Lo que ya Jesús me prometió, ya. Pero seguramente el día anterior todavía él seguía batallando. Y el anterior también, dice la palabra que tenía un aguijón de parte de Satanás. Y que muchas veces, 3 veces en realidad, le dice a Dios, quítame esto. Y que le dijo, Dios, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no sé cuál sea tu aguijón, pero simplemente Dios lo ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que te acuerdes que tú necesitas a Dios todos los días. Todos los días. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él te llame a su presencia y digas, ya, alcancé la meta. Ahora sí, ya, nadie me va a ganar la corona. Nadie me la va a robar. De hecho, en los mensajes a las iglesias, dice en una iglesia, cuídate, no vayas a perder tu corona. No perdamos nuestra corona. Ya Dios la tiene ahí. Pero ¿para quién es? Para el que venza, al vencedor, al que persevere hasta el fin. A ese le será dada la corona. Mientras tanto, hoy, mañana, pasado, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el próximo domingo, y hasta que Dios nos llame a cada uno a su presencia, tú tienes que caminar con Dios. Tú tienes que buscar a Dios y seguirle a donde quiera que te lleve. A donde quiera que Dios nos lleve. Pero lo único que sabemos es que si Él está en el timón del barco, aunque vengan tormentas, aunque venga lo que venga, simplemente estaremos seguros. Venga lo que venga. Vengan tormentas, tempestades, lluvias, huracanes, como al buen Pablo. Lo único que sabemos es, si estamos caminando en la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien, porque así lo dice su palabra y así lo debemos de creer. Entonces, hermanos, caminemos con Dios. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Primeramente, pues vamos a pedir perdón si es que hemos sido un poco desobedientes, un poco necios y tercos como el pueblo de Israel. Que Dios nos dice por aquí y nosotros decimos no, por acá. Y Dios te vuelve a decir, pero pues por acá. Y uno dice no, pero yo quiero por aquí. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Porque lo único que necesitamos es reconocer nuestra desobediencia y Dios nos perdona. Dice, Él es fiel y justo, Él es bueno para perdonarnos. Padre Dios, venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te pedimos perdón por toda nuestra necedad, Señor, nuestra desobediencia. Señor, hemos sido duros de cerviz. Señor, nos hemos equivocado 1, 2, 3, N veces. Y aún a veces no entendemos, Señor. Perdónanos, Dios, y trae entendimiento, Señor, en nuestras vidas. Que lo mejor es caminar conforme a tu propósito, Señor, conforme al camino que tú trazaste, Rey. Señor, no por las sendas que nosotros queremos, solo hay un camino que lleva a la salvación, Dios. Y dice que pocos son los que lo hallan. Dios, queremos ser de esos que lo hallan, Señor. De esos que caminan, que no se desvían ni a diestra ni a siniestra, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tú enderezarás los tobillos, las rodillas, para que nuestro caminar no sea chueco, sino que avancemos derechitos, 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 Dios, hacia la meta. Poderoso eres tú, dice tu palabra, para mantenernos sin caída, Rey. Así que nos ponemos en tus manos, Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, porque dice tu palabra que tú eres el buen pastor y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Dios, así que enséñanos a distinguir tu voz de entre todas las demás voces, Señor, que nos quieren guiar. Y que como dice también ahí tu palabra, tus ovejas se alejan de las voces extrañas. Que asimismo, Señor, nos alejemos de todas aquellas voces que nos quieren distraer, confundir y llevar por un camino que no es el camino de la salvación. Y Dios, danos sabiduría para actuar.
Señor, cuando haya que tomar decisiones, ir primeramente delante de ti, consultarte y entonces poder, Señor, realmente tomar la decisión correcta. Guía nuestros pasos, guía nuestros caminos, Dios, por tus sendas de justicia, por tus sendas de verdad, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Tú nos guías, Señor, a tierras, Señor, de verdes pastos, Señor, de manantiales limpios, cristalinos, frescos, Señor, para nuestras vidas. Dios, y aunque haya que atravesar desiertos, y aunque haya que atravesar valles de sombra de muerte, Dios, danos la fortaleza para mantenernos firmes y atravesar, Señor, esos lugares para hallar, Dios, el camino que nos lleve a tu presencia. Dios, gracias te doy por cada uno de tus hijos. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por cada uno, Rey. Yo les bendigo, Señor, y todo aquello que quiera venir en contra de ellos para confundirlos, para distraerlos, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Toda mentira del enemigo, Señor, toda obra de tinieblas que quiera apartarlos de ti, Señor, lo echamos fuera. Queda destruido, confundido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y hablamos, Dios, que tu Espíritu Santo los guía a todos, que ninguno se pierda, Señor, que todos caminan, Señor, conforme al propósito que tú estableciste para sus vidas, Rey. Dios, gracias. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, sean para ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.